Muy buenas noches. Muchas gracias a nuestros seguidores y televidentes. Una vez más aquí en Diálogo y Soluciones, y estamos en medio de un tema políticamente muy candente. Hemos visto entrevistas todos estos días y hoy día ha sido sumamente intenso. Y mañana hay una importante audiencia o sesión en el Tribunal Constitucional, y justamente esto que hemos denominado la crisis de Vizcarra, porque es la crisis originada por Vizcarra y por su entorno más íntimo, no por conspiradores, ni confabuladores, ni la oposición, no, de ahí mismo, del cogollo del poder. Entonces vamos a evaluar esto y hemos invitado al doctor Aníbal Quiroga, un destacado profesor de Derecho Constitucional y abogado ejerciente además. El doctor Carlos Caro Coria es un experto en materia penal, es uno de los penalistas más acreditados, especialmente en los temas económicos también. Y al doctor Contreras Álvarez, él es experto en temas, Ronald Contreras es experto en temas parlamentarios, ha trabajado varios años en el Congreso y creo que también nos puede dar muchas luces, aparte que conoce bastante la materia. Así que tenemos el ángulo constitucional, el ángulo penal, el ángulo procesal de todo este tema que la gente pues está interesada, qué es lo que va a pasar, ¿no? El doctor Caro Coria, buenas noches, muchas gracias por participar con nosotros. A ver, cuéntenos su punto de vista, pero no solamente en el área penal, que ya sabemos que eso tendrá su momento, sino ahora cómo está usted enfocando este asunto y los presuntos delitos, cómo podrían significar elementos que tipifiquen justamente la incapacidad moral. Cuéntenos. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Gracias por la invitación y también mi saludo al doctor Quiroga y al doctor Contreras por acompañarme en esta mesa. Mira, Jorge, acá tenemos varias posibles figuras delictivas en materia de investigación. Como se sabe, por mandato constitucional, el presidente es intocable durante su periodo, durante su gestión, salvo por una serie de supuestos que no corresponden a los casos que se han suscitado en los últimos días o que se han conocido. Sin embargo, considerando la práctica y la regulación procesal penal, el Ministerio Público puede, y como de hecho en apariencia ha abierto ya una investigación contra el entorno presidencial, la señora Carmen Roca, la señora Miriam Morales, y etcétera, con la finalidad de establecer si ha habido acá algunos hechos de carácter penal, concretamente alguno que podría involucrar al presidente y que podría significar que se le investigue luego de que concluya su mandato. Me estoy refiriendo al hecho de haberse podido inducir a los testigos a mentir. Esta conducta de haberse suscitado está expresamente tipificada en el artículo 409-A del Código Penal, que sanciona los actos de inducción, presión o amenaza a un testigo para poder mentir en un proceso. Un proceso que puede darse en este caso a nivel de la Fiscalía, y en el caso de la inducción a mentir en un proceso congresal, porque ha habido una investigación parlamentaria, eso podría tener también significado dentro de otros delitos, como por ejemplo el delito de falsedad genérica. Por otra parte, si es que para calzar estas historias y reducir el número de visitas o reducir la información en torno a las visitas donde el señor Ricardo Cisneros efectivamente se reunió con el presidente, podríamos estar ahí ante otras figuras delictivas, concretamente los delitos de falsedad ideológica, si se han alterado los registros del Palacio de Gobierno o si se han suprimido los delitos, los emails o correspondencias internas electrónicas. Eso podría equivaler al delito de supresión de documentos del artículo 430 del Código Penal. Por lo tanto, como hipótesis inicial por lo menos, y hay que recordar que para iniciar una investigación preliminar basta y es suficiente, como ha dicho la Corte Suprema, una sospecha inicial simple. Con esa información, con ese dato, el de los audios, desde mi punto de vista es suficiente para que la investigación se gatille y empiece a caminar a nivel del Ministerio Público. Tema distinto, Jorge, es el relativo al valor de los audios, ¿no? Sobre este tema también se ha discutido mucho
si es que estamos sacante de prueba ilegal o no. Y en esto la jurisprudencia hoy por hoy es muy clara, ¿no? Si una de las partes es la que ha grabado, una de las partes de la conversación, por ejemplo, la señora Karen Roca, que en apariencia habría admitido hace algunos días de que efectivamente ella fue la que grabó, la prueba es absolutamente válida porque la Corte Suprema ha adoptado desde hace varios años la llamada teoría del riesgo, según el cual cuando uno es parte en una comunicación no hay expectativas de privacidad. Uno debe de contar con el hecho de que la otra parte te puede grabar, con el hecho de que la otra parte puede contar lo sucedido en esa conversación. Entonces, no hay una expectativa de privacidad. Diferente sería si es que hubiera participado en este hecho un tercero, si esto hubiera sido grabado por un tercero, en cuyo caso también la Corte Suprema, a raíz de casos como los Vladivideos o el caso Petroaudios o el famoso caso de las agendas de la señora Nadine, también la jurisprudencia ya ha sentado un criterio, ¿no? Aplicando la teoría del balancing test, según la cual hay que ponderar entre el interés público y el interés privado. Si hay un interés público en descubrir o perseguir un delito versus los derechos privados a la inviolabilidad de las comunicaciones, bueno, la jurisprudencia, no de forma pacífica para la doctrina, para los juristas, pero al fin y al cabo es lo que ha resuelto incluso el Tribunal Constitucional, se ha validado la prueba dándole preponderancia al interés público. O sea que acá, en resumen, tenemos material para una investigación preliminar y evidentemente habrá que confirmar el sentido de los audios, las transcripciones, si estos han sido no adulterados, pero ya a nivel de una preliminar. ¿Y qué pena sería la más alta en este concurso de delitos? A ver, conforme a la regulación peruana, las penas se suman cuando hay concurso real de delitos, es decir, cuando hay varios delitos cometidos a la vez. En este caso, si por ejemplo estamos pensando en el delito de falsedad ideológica, porque se habrían, es una hipótesis, adulterado información y documentos públicos, y si pensamos por ejemplo en el delito de obstrucción a la justicia, el 409A del Código Penal, la sumatoria de ambas penas ya supera los 10 años de privación de la libertad. Es decir, no estamos hablando de hechos leves, no estamos hablando de hechos con poco significado desde el punto de vista del Código Penal, sino hechos graves. Además, considerando que hay una agravante en la parte general del Código Penal, en el artículo 46A, que se da cuando el delito es cometido por un funcionario público abusando de su cargo. Si eso se aplicara, entonces la sanción se podría aumentar hasta en 1/3, ¿no? Que es algo que tendría que ser también valorado ya en la etapa de un eventual juicio y una eventual sentencia. Eso se había comentado poco en los últimos días. O sea, el señor Vizcarra tiene una expectativa, en caso de que esto se probara judicialmente, de una pena de prisión que de 10 años para arriba, ¿no? Por lo que estoy escuchando. Efectivamente, ese podría ser el marco penal que podría enfrentar si hubiera una investigación que terminara involucrándolo, ¿no? Hay que recordar que todavía estamos en la etapa inicial y en el caso de él ni siquiera se le puede investigar sino hasta que concluya su mandato. Estamos hablando de presunciones. Y junto en este concurso de delitos, el supuesto tráfico de influencias, porque recomendó o puso ahí a este Cisneros, es el tema menor. Si él hubiera dicho desde un principio, sí, lo puse, creí que era bueno, pero lo ponía por un puesto que no tuviera la importancia que le han dado y que no tiene las capacidades, si le hubieran dado otro puesto, nadie hubiera podido decir nada. Pero me parece que por no haber hablado con franqueza y claridad se han embrollado y ahora no saben cómo salir. ¿No le parece? Sí, Jorge, mira, efectivamente todos nos preguntamos qué es lo que se quiere esconder, ¿no? O sea, más allá de lo que se dice en los audios, de la señora Karen Roca ha hablado demasiadas cosas, algunas en apariencia exageradas, como la del cajero del presidente, etcétera. Pero, digamos, yendo al fondo del tema, lo que se tiene tras las contrataciones del señor Ricardo Cisneros son hechos que pueden tener significado penal, tráfico de influencias o colusión desleal. Son hechos que pueden ser graves eventualmente, pero que no necesariamente tenían que involucrar al presidente, ni menos complicarse con una investigación de esta naturaleza. Finalmente, que el señor Ricardo Cisneros se reúna con el presidente en Palacio, por sí mismo no es un hecho grave. Si el presidente quisiera recibir a sus amigos en Palacio, lo podría hacer. Otra cosa es que esas visitas hayan tenido una orientación para favorecerlo en estas contrataciones, o hubiera ordenado
que participe en estas contrataciones, y eso es algo que evidentemente tiene ya una investigación abierta, y donde estos hechos de estar preparando una mentira para la Fiscalía o el Congreso, o eventualmente haberse adulterado documentos, son hechos que denotan lo que en la jurisprudencia se denomina peligro procesal. No digo que alguien vaya a pedir órdenes de detención en este caso, pero cuando hay peligro procesal rigen las cautelares, impedimento de salida del país, una caución, control biométrico, etc. Bueno, complicado. Doctor Caro, a ver, vamos a ponernos en la hipótesis, no hay vacancia, puede empezar una investigación, ¿hasta dónde puede llegar? Uno. Terminado el periodo, ¿cuál sería el camino para procesar penalmente? Me imagino que primero tiene que haber un levantamiento de fuero, quizás una acusación constitucional, en fin. ¿Cómo ve usted ese procedimiento que hay que seguir a posteriori en el supuesto de que no haya vacancia? Digo el supuesto porque tanto la señora Fujimori como el señor Acuña han dicho que ellos no son partidarios de votar a favor de la vacancia, salvo que existan nuevos elementos. ¿Qué saldrá de aquí a los próximos días? ¿Quién sabe? Veremos. ¿Puede eso cambiar? No sé. El Perú es tan sorprendente que cualquier cosa puede pasar. Pero a ver, cuéntenos cómo sería la secuencia ya en el campo penal que habrá que esperar desde ahora que se puede hacer y qué cosas puede empezar a partir del 29 de julio del próximo año. Bien, mire, hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Acá estamos ante presuntos delitos comunes. Yo concuerdo con lo que ha dicho Aníbal en el sentido de que en este caso el presidente en el plano constitucional se tiene que defender como un ciudadano más, y lo mismo sucede en el ámbito penal. Y esta distinción no es menor porque eso significa que el presidente, tratándose de un presunto delito común, pierde el fuero, pierde la protección constitucional el día que cesa su mandato. No. Por lo tanto, no va a hacer falta, a mi entender, si es que el caso se encamina contra él, de pasar por el proceso de acusación constitucional, porque estos, a mi entender, no son delitos de función, sino presuntos delitos comunes. Lo mismo le pasó al expresidente Humala. El expresidente Humala fue emplazado por un caso de lavado de activos prácticamente a los pocos días de haber terminado su mandato. Si bien en ese caso estábamos ante hechos cometidos antes del mandato presidencial, según la hipótesis del fiscal, el acto de lavado era sucesivo e incluso abarcaba el periodo presidencial. Sin embargo, como el lavado de activos es un delito común, lo puede cometer cualquier ciudadano, no es un delito de función, para la Fiscalía esto ameritaba una persecución como si fuera un ciudadano más. Y como rige ya el nuevo Código Procesal Penal, la imputación contra el presidente depende única y exclusivamente de la Fiscalía. Por lo tanto, si acá la investigación se encaminara luego contra el señor Vizcarra, una vez que cese su mandato, todo este tema de los audios, este tema de presunta alteración de registros, inducción a testigos, es un tema que correspondería a un delito común. Por lo tanto, ya podría, a partir de julio del año 2021, salvo algún cambio de última hora sobre el periodo presidencial, a partir de ese momento él podría ya ser emplazado por la Fiscalía para ser investigado, como repito, como un ciudadano más. Hoy en día ya están investigadas las personas del entorno presidencial, ya hay una investigación abierta, han habido incluso allanamientos como hemos visto la semana pasada, el sábado pasado, de manera que el único que faltaría integrarse a esa foto es el presidente, y ello podría suceder como un ciudadano más de a pie a partir de julio del año 2021. Ya, comprendo. Una cosa importante, usted en el campo penal, a ver, ilústrenos, si hubiera una sentencia condenatoria a posteriori, esto conlleva también inhabilitación, y cuáles son los alcances de esa inhabilitación para el presunto caso del presidente Vizcarra. Claro, efectivamente, cuando hay delitos cometidos donde ha habido abuso del cargo, y he mencionado al inicio de mi intervención que en este caso podría alegarse incluso la agravante del artículo 46A del Código Penal,
que establece mayor sanción cuando quien comete el delito lo hace abusando de su posición de poder, su posición en el cargo, que en este caso sería la presidencia de la República, ni más ni menos que la más alta investidura. Para una situación como esta se acarrea no solamente una eventual pena privativa de la libertad en caso de condena, siempre condicionado, sino que esta viene acompañada además de la inhabilitación. Conforme ha establecido la Corte Suprema, la inhabilitación es una pena que se cumple sucesivamente a la posible pena privativa de la libertad. Eso significa que si hay condena, en definitiva, el presidente en un eventual juicio, proceso futuro, podría estar enfrentando también una inhabilitación que, según el tipo de sanción penal que se le imponga, podría llegar a un periodo de 5 a 10 años. Eso es algo que de todas maneras tendría que acarrear una eventual condena en caso se suscitara. O sea, teóricamente, si esto sucediera y hubiera una habilitación que alcance hasta el año 2026 o 27, las posibilidades de presentarse a una candidatura presidencial del señor Vizcarra serían imposibles. Bastante remotas si es que efectivamente hubiera una condena por los hechos que han acontecido, ¿no? Entonces yo creo que en verdad el presidente tiene un reto por delante, preparar una buena defensa, manejar una buena teoría del caso, tratar de explicar con coherencia este tema de las visitas y sobre todo el tipo de relaciones que ha tenido con el señor Cisneros y si ha habido o no influencias dentro de la contratación que se le ha hecho en algunos ministerios, ¿no? Creo que es un tema clave y hasta ahora, por lo que se puede ver a lo lejos, el presidente no ha tenido defensa, la ha querido manejar él con su entorno, digamos, de neófitos en derecho, sin efectivamente un resultado favorable, sino más bien con la torpeza que ya todos hemos visto. Esa es la impresión que da. Les agradezco a los tres profesores su presencia en nuestro programa. Muchas gracias, ha sido muy ilustrativo. Muy buenas noches y hasta el siguiente miércoles. Gracias.